¿Qué puede determinar uno también de esta prueba? Que es más difícil conectarse a la página de la DIAN que conectarse a Google. Se demora más, ¿sí? Los tiempos de respuesta son más largos, muchísimo más largos. De hecho, esta semana que había que pagar impuestos de la oficina, casi no nos conectamos a la DIAN. Hasta que por fin, miren, de hecho van 11 saltos. Eso demuestra por qué es tan difícil conectarse a la DIAN. Algo tienen en sus rutas que hace que sea más complicado, que haya que dar más alto. Ya van 2 y Google solo gastó 10 y se supone que Google está en otro lado del mundo. Todo eso, ¿quién lo hace? Entonces los equipos que gestionan la red, ¿sí? ¿Cómo gestionan la red? Dejémosla a ver cuándo acaba y ahorita miramos nuevamente. Retomemos aquí. Cada uno de estos equipos entonces va a tener una función específica. El módem va a permitir que yo pueda obtener el servicio de internet del proveedor. Y aquí hay algo importante. Hoy en día utilizamos básicamente 3 tecnologías en cuanto a la parte de módems. Están los modems que funcionan por tecnología inalámbrica, es decir, los que usted puede comprar con los proveedores como Tigo, como UNE, que son proveedores que no necesitan cablearse y que funcionan con tecnología inalámbrica, es decir, se están conectando a alguna antena tipo celular o a una antena de radiofrecuencia y obtienen de ellas el servicio de internet. Y sigue usted el mismo parámetro, router, switch, y ya lo conecta en su casa. Luego hay otro tipo de conectividad, que es la conectividad que se denomina ADSL. Voy a ponerla aquí rápidamente, igual ahorita la borro. ADSL. ¿Sí? ADSL es la que nos permite obtener servicios de internet, pero a través de nuestra línea telefónica, ¿sí? Entonces ustedes han visto que muchas veces cuando van a poner un servicio de internet les preguntan, ¿ustedes ya tienen telefonía? ¿Sí? En el caso de Movistar es así. Movistar dice, ¿ustedes ya tienen telefonía? Ah, no tiene telefonía, necesita sacar una línea telefónica con nosotros y a través de esa línea telefónica es que ellos se conectan al módem y les dan internet. ¿Ok? Está otro caso, que es el caso de empresas como UNE, que trabajan con coaxial, ¿sí? Entonces a través de un cable coaxial le están llevando a usted servicio de internet, servicio de telefonía y servicio de televisión por cable, ¿sí? El mismo cuento, simplemente se conectan al módem a través de un cable coaxial y le suministran a usted los servicios de red que usted necesita. Y finalmente hay otro, que pena se me olvidaba por aquí, y que es, digamos, uno de los más importantes en cuanto al sector público y parte del sector privado, que es la red de fibra óptica, ¿sí? Entonces es exactamente lo mismo, solo que esta vez el módem se conecta, en vez de con un cable coaxial, en vez de con un cable telefónico, o en vez de inalámbricamente, se conecta con un cable de fibra óptica, ¿sí? El caso de la red de aquí, de Mercado Electrónico en Cali, es con fibra óptica. Es decir, aquí llega un punto de fibra óptica y desde ese punto de fibra óptica ya se genera una conexión a un módem y del módem se genera la red. ¿Cuáles son las ventajas de cada una de esas diferentes tecnologías? Pues básicamente la estabilidad, ¿sí? Y las velocidades. Ejemplo, por fibra óptica, de todas esas, por fibra óptica es por la cual yo puedo alcanzar mejores velocidades y mejor calidad de servicio. Pero fibra óptica es más costoso. Obviamente, lo que es bueno, pues va a costar un poco más. Entonces, fibra óptica va a tener un precio un poco más elevado, pero pues va a garantizar un servicio muy eficiente. De las, digamos, más malitas, por decirlo de alguna manera, o que no tienen un rendimiento tan alto como la fibra óptica, estaría la línea telefónica y la conectividad inalámbrica, ¿sí? Aunque la conectividad inalámbrica ya ha superado bastantes barreras.
De hecho, dentro de cada una de esas hay un sinnúmero de tecnologías extensas. Dentro de la inalámbrica, por lo menos, no sé si ustedes recuerden, hace algunos años, estoy tratando de acordarme el nombre, UNE trajo a Colombia unas redes inalámbricas, pero se me olvida el nombre en este momento, se me fue. Bueno, esas redes inalámbricas eran redes inalámbricas que en otros países no habían funcionado y aquí nos quisieron poner esa tecnología. Finalmente eso no duró mucho. La tecnología inalámbrica que tenemos nosotros ahorita es toda a través de redes celulares, es decir, a través de antenas celulares directamente. Por eso es un poquito más estable, porque en esa parte sí, hay que decirlo, Colombia tiene una buena infraestructura. De pronto no tiene la mejor tecnología, pero sí tiene una buena infraestructura. Bien, habiendo dicho eso, entonces la función del módem es simplemente, a través de cualquiera de esas tecnologías, permitirme conectarme al proveedor, ¿ok? Pero a su vez, el módem también me va a permitir, como él necesita hacer o generar de alguna manera un tipo de administración, el módem también me permite generar direcciones IP, ¿sí? Es decir, recuerden que habíamos hablado de que él tiene un puerto LAN aquí. Cuando yo conecto cualquier equipo a este puerto LAN, este módem le va a asignar una dirección IP a ese equipo. O sea que él es capaz de administrar. ¿Cuál es el problema? Que este módem, la compañía proveedora no me lo deja administrar. Luego sigo con el router. El router va a tener la ventaja de que me va a permitir administrar todos los paquetes de red, me va a permitir asignar direcciones IP, es decir, yo le puedo decir al router, mire, cada vez que se conecte un equipo, yo quiero que mi red IP empiece en 192.168.1 y que empiece a partir de la 2 hasta la 250, ¿sí? O viceversa, cada vez que se conecte un equipo, quiero decirle que empiece en 10.1.10.1 hasta la 250. Entonces, este señor es capaz de gestionar esa parte. Cada equipo que se conecte, él le dice su dirección IP está, su dirección IP está, ¿sí? Y gestiona esa parte. El switch, digamos que el switch típico, y aquí quiero puntualizar mucho eso, el típico switch simplemente, como lo había dicho al principio, me va a permitir que si solo tengo, digamos aquí, un puerto LAN, o 2, o 3, o 4, me va a permitir multiplicarlo. El término adecuado es multiplexar, pero pues vamos a hablarlo de esa forma, multiplicar. Lo que aquí tengo como un solo puerto, cuando yo lo conecto al switch, ya puedo tener 8 puertos, ¿sí? Ya puedo tener 16 puertos, 32 puertos, ¿ok? Hasta ahí es claro la función de cada uno. Resulta que pasa algo muy curioso, y es que habíamos hablado en el ejemplo anterior del viernes anterior de que puede pasar que dentro de esta red, ¿sí? Que es una red LAN, hayan otras redes LAN o hayan otros pequeños segmentos de red. Me explico. Resulta que por acá yo necesito hacer llamadas telefónicas. Entonces tengo un teléfono por acá, tengo otro teléfono por acá, ¿sí? Cuando tengo todos esos teléfonos, lo adecuado sería que yo tuviera una red telefónica solo para ellos. Entonces voy a tener un segmento por acá que lo vamos a denominar voz IP, y resulta que por acá tengo otro segmento que es el segmento de cámaras. No voy a dibujar las cámaras. Y resulta que tengo otro segmento adicional que es, digamos, un servidor propio de facturación, de CRM, de lo que ustedes se imaginen. Tengo 3 segmentos de red distintos, ¿sí? En el ejemplo de la semana pasada hablábamos de que si yo trato de sacar todo esto por una red común, lo más probable es que eso colapse, ¿sí? Entonces aquí es donde yo ya vengo a implementar otro tipo de equipos, ¿sí? Hay una diferencia. Resulta que cuando yo tengo varias redes, miren que yo aquí sigo siendo, estas siguen siendo parte de esta red LAN,
¿sí? Siguen siendo parte de esa red NAT. Pero pasa algo muy curioso con todas esas redes. Resulta que esas redes que yo creé ahí de manera interna van a adquirir otro nombre. Esas redes que están ahí internas se van a denominar una VLAN. ¿Sí? ¿Y por qué se llaman una VLAN? Esa V viene de virtual, ¿sí? O sea, una red local virtual. Básicamente es como si esto fuera una red independiente, una red independiente y una red independiente. Pero todos están saliendo a través del mismo router, a través del mismo modem. Por eso se llama una red virtual. Pero para poder hacer eso, entonces yo necesito implementar un tipo de equipos diferentes aquí en esta parte, ¿sí? Tengo dos opciones. Puedo utilizar el router común que todo el mundo tiene, o puedo usar algo que se denomina un switch capa 3 o capa 4. ¿Sí? Ya vamos a ir al segundo. Hace un momento les dije y les hice la anotación un poco acentuada de que este switch, el switch común, simplemente permite multiplicar los puertos. Resulta que si yo quiero hacer una configuración al router, yo la puedo hacer. Yo puedo entrar a una página. Entonces, un ejemplo. Si ustedes vieron, nunca llegó. Cuando ustedes vieron aquí, decíamos que esta dirección 192.168.1.1 es el router. Uno se pregunta, ¿por qué la dirección del switch no aparece? Por una sencilla razón. Ese switch, en términos más coloquiales, es bruto. Es decir, ese switch no gestiona nada. El switch yo no lo puedo administrar, yo no puedo ingresar a una plataforma para programarlo, yo no puedo ingresar de una forma u otra para programarlo, porque es un switch que simplemente sirve para multiplicar los puertos, ¿sí? A diferencia del router, que si yo marco esa dirección que yo tomé como la dirección del router, va a pasar lo siguiente. Vamos a ver si nos carga aquí el computador. Bien, ahí va. Ahí va por los ladillos. Un ejemplo, yo voy a intentar ingresar a esa dirección a la .1.1. ¿Qué puede pasar por esa página de la vida? Porque se demora tanto. Pero puede ser que esté caída, o puede ser que ellos por seguridad le están poniendo algún tipo de filtrado y no permiten ese tipo de acciones, de hacer un pin y cosas por el estilo. Sí, porque digamos que Google, pues imagínate cuánta gente va a entrar, eso no tiene que ver porque está muy llena la página, no sé si tiene que ver porque imagínate Google entra de uno. Bueno, aquí creo que es que esta dirección se le había cambiado algo. No es en este puerto, pero no recuerdo exactamente en cuál quedó. Así se va a estar configurado. A ver. Bueno, a esa dirección le debieron haber cambiado el puerto, por eso no puedo ingresar a él. Pero lo que les quería mostrar básicamente es que cuando yo ingreso a esa dirección, lo que yo me voy a encontrar es de alguna manera una interfaz que puedo programar, ¿sí? Que yo puedo manipular, donde yo le puedo decir las direcciones que vas a asignar son estas, las que no quiero que asigne son estas, en fin. A diferencia del switch que dijimos, el switch es Bluetooth. Pero cuando uso un switch 3, capa 3 o capa 4, ya tengo la ventaja de que en ese tipo de switch yo puedo gestionar, yo puedo administrar. Es decir, él tiene una interfaz que me va a permitir de alguna manera gestionar cómo se comporta todo el tráfico de cada una de estas redes. Es más, yo le puedo decir a ese switch que es capa 3 o capa 4, voy a dibujarlo por acá,
voy a decirle, mire, las direcciones que son de la 192.168.1.10 hasta la 20 son telefonía IP, ¿sí? Las que van de la 21 a la 50 son CCTV, y todo lo que sea direccionado desde la 51 a la 60 son operaciones del servidor, ¿sí? Entonces, miren que todo sigue guardando el mismo parámetro de red, 192, 168.1.al, porque pertenecen a esta red LAN. Sin embargo, yo los segmenté. Yo creé un segmento para telefonía IP, creé un segmento para CCTV y creé un segmento para los servicios del servidor. ¿Qué me gano con eso? Eficiencia en la red. Que este sistema pueda de alguna manera direccionarse más fácil. ¿Por qué? Porque cuando yo creo estos segmentos, a estos segmentos yo les puedo dar también algo que se denomina un nivel de importancia o una calidad del servicio. En inglés eso tiene una, ¿cómo se puede decir? Un acrónimo, perdón, que es este. Se encuentra así como QoS, que es Quality of Service, calidad del servicio. Entonces, cuando yo le doy eso, el sistema lo que hace es, para él es más importante este segmento que este. Entonces yo le doy un rango de prioridades. Yo le puedo decir, cada vez que usted vea un paquete de datos que es de telefonía IP, ese paquete de datos tiene mayor prioridad que el de CCTV, pero no tiene más prioridad que el del server. De pronto este es el que es el más prioritario, ¿sí? Esa capacidad la tienen solo algunos equipos, ¿sí? No la tienen todos. Por eso hablamos de que este switch, aquí ya lo cambiamos por un capa 3 o un capa 4, ¿okay? Eso lo vamos a ver en la próxima semana, un poco ya más estructurado, porque todo esto viene de algo que se llama un modelo OSI, que lo vamos a ver la próxima semana más elaborado. ¿Hasta allí alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿No? ¿Bien por acá? Bien, entonces voy a borrar aquí este pedacito. Por favor, ¿qué función cumple el router? Direccionamiento de las IP o Administrar. ¿Qué más? Enrutamientos. ¿Y qué función cumple el switch? Multiplicar, multiplexar, aumentar puertos, correcto. Cuando tenemos entonces estos equipos, yo les hago una pregunta. ¿Será que yo tengo necesidad de más equipos dentro de mi red? ¿O con esos equipos me basta? ¿O depende? ¿Ustedes qué creen? Puedo tener más equipos. Estoy hablando de equipos de estos, ¿no? No equipos de cómputo, sino de esta serie de equipos que de alguna manera trabajan sobre mi red. ¿Será que debo tener más equipos o depende? Depende. Ajá. Si tengo que mirar otra red, tengo que pasar de este edificio a otro. Exacto, depende. Tengo que escalar. Exacto, depende de la necesidad, es correcto. Entonces, aquí pasa algo ya, y es que, como varios dijeron, si yo necesito escalar, si tengo una necesidad, ahí hablo de que necesito otra serie de equipos. Ejemplo, cuando uno trabaja con todo lo que es la parte de cableado estructurado, hay una norma. La norma dice que uno no puede extenderse más de 100 metros. Ese es su límite. Un cable no debe tener más de 100 metros. Pero ojo, esta es la norma llevada al extremo. Cuando se trabaja, siempre tiene que haber un factor de tolerancia. Con el factor de tolerancia se habla de que usted debe estar aproximadamente en 80 metros. ¿Ok? ¿Qué pasa entonces si yo necesito extender mi red más de 80 metros, más de 100 metros?
Entonces por aquí dice me coloco otro switch. ¿Qué otra opción tengo? Les voy a dar un ejemplo. Puede ser. Les voy a dar un ejemplo aquí. Voy a borrar esta parte del segmento de red para tener más espacio, porque nos va a mandar un poquito más de espacio. Supongamos que ustedes necesitan extender su red. ¿Sí? Ustedes ya tienen un segmento de red LAN y en ese segmento de red LAN ya ustedes tienen conectados unos equipos. ¿Sí? Y resulta que esos equipos están en este edificio, que es un edificio de oficinas. ¿Sí? Pero resulta que necesitan llegar por acá. Está una portería, ¿sí? Pero el problema es que de aquí hasta acá hay 1.5 kilómetros. Yo necesito extender la red que está acá hasta acá. ¿Qué hago? Caro dijo, pongo más switch. 1.5 kilómetros, ¿cuántos metros son? 1500 metros dividido 100. ¿Cuánto? 15. Dividido 100. Son 15 switch que tengo que poner. Hablando de que son 100 metros, porque recuerden que la norma dice que lo mejor es estar hasta 80. Entonces, ¿cuánto se gasta usted tirando y haciendo una obra civil cada 80 metros? Y cada 80 metros, como le toca poner un switch, tiene que poner energía también para ese switch. Entonces, le toca tirar cada 80 metros cable de red y cable de energía. Y le toca hacerlo 15 veces. En una extensión de 1.5 kilómetros. ¿Ustedes saben cuánto cuesta eso? Eso cuesta mucha plata. Sobre todo por el cableado. Sobre todo por el cableado y por la obra civil. Porque seguramente ese cable no lo van a poder tirar aéreo. Lo tienen que enterrar bajo tierra. Y esa obra civil cuesta. Normalmente la gente habla en promedio de que una obra civil normal en terreno blando puede costar entre 5.000 y 8.000 pesos el metro. Y estamos hablando de que es 1.5 kilómetros. Entonces, hagan la cuenta. ¿Qué hago en este caso? Entonces, implemento otros equipos. Aquí es donde viene ya una serie adicional de equipos. Yo puedo tener access point, ¿sí? Puedo tener también equipos, en este caso, poner otra serie de routers. Sí, puedo tener algo que se denomina en inglés bridge. Y puedo poner una serie de equipos que me van a permitir extender mi red. Para este caso particular, lo mejor es poner access points, ¿sí? O antenas, porque los access points son inalámbricos. Es decir, no necesito extenderme sobre toda la extensión de la red para llegar a abarcar los 1.5 kilómetros. Bastará con poner una antena aquí, ¿sí? Este va a ser mi access point. Mi access point llega hasta acá. Entonces resulta que aquí, digamos, voy a tener otra antenita. Tengo otro access point y puedo abarcar perfectamente los 1.5 kilómetros. Y desde este access point, si necesito un solo punto de red, puedo directamente conectarme a él y ya tengo el punto de red. Pero si por el contrario aquí hay otra serie de porterías donde necesito la red, simplemente, ¿qué creen que debo hacer? Conecto un switch y del switch me derivo todos los puntos que necesito. Y es una forma práctica, primero, de garantizar conectividad y segundo,
en la parte económica de amortizar costos. ¿Sí? ¿Sí es claro este concepto? ¿Sí? Bien. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, ya son las 8:30. Recuerden, me pueden escribir al correo, me pueden escribir por Skype, no hay ningún problema. La otra semana continuamos con este tema, pero ya con algo que se denomina el modelo OSI, y vamos a hablar un poco más de los equipos para entender un poquito más. Marta Angélica, muchísimas gracias.